A todos los que están en directo siguiendo la retransmisión de este culto desde muchos lugares, a todos bienvenidos y también sobre todo a las personas que están por primera vez entre nosotros. Que el Señor les bendiga, espero que se sientan cómodos, a gusto. Y quiero decir, como también dijo Elena hace un rato, muchísimas gracias a la iglesia, muchísimas gracias a todos los hermanos que en este tiempo estuvieron orando por nosotros para que el Señor nos guardara, el Señor nos usara. Y así ha sido, la verdad es que ha sido un viaje precioso. Yo creo que de todos los que hemos hecho, tal vez este ha sido el más bonito, sin desmerecer los anteriores. Pero hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos hermanos que desde aquellos días del año 2020, de la pandemia, se habían convertido al Señor, otros se habían reconciliado con el Señor. Estuvimos por primera vez en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, y muchos hermanos que habían estado el año anterior en otra de las ciudades de ese estado, concretamente de la ciudad de Houston, subieron para estar nuevamente con nosotros. Pero muchísimos hermanos era la primera vez que los veíamos personalmente, aunque ellos, como siempre yo digo, juegan con ventaja, ¿no? Y nos ven en directo a través de las pantallas, ¿no? A través de las redes. Y fue una bendición enorme, enorme conocer a todos esos hermanos. No deja de sorprenderme cuando se acercan hermanos con una gratitud enorme, enorme, tremendamente agradecidos por todas las palabras, las predicaciones, los estudios que han escuchado en estos últimos años y que viajan horas y horas y horas. Concretamente hay un matrimonio, me viene ahora a la cabeza un matrimonio con una niña pequeña que venían a casarse también en una de las reuniones que hicimos. En principio el viaje tenía que durarles 10 horas conduciendo, más otras 10 horas de vuelta. Pero el coche se les averió por el camino, tuvieron problema con el termostato del coche, el coche se recalentó y un viaje de 10 horas se convirtió en 20. Pero finalmente lograron llegar, gracias al Señor, muy contentos, muy agradecidos con el Señor. Y así podríamos contar muchísimos testimonios de familias enteras que viajaban durante horas y horas de estados muy lejanos para poder asistir a una sola reunión, para poder asistir a lo mejor a un solo culto. También vinieron muchísimos hermanos cuando estuvimos en Texas, dada la proximidad de México. Muchos hermanos vinieron de México y de otros países como también Colombia, vinieron también mucha gente de Puerto Rico, de Centroamérica. En fin, fue realmente un tiempo precioso y lo más hermoso de todo, como también decía Elena, ¿no? La cantidad de personas que tuvimos la oportunidad de poder llevar por primera vez a los pies de Cristo. Eso es lo que más gozo trae al Señor. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente en la tierra, hay gozo en los cielos y prácticamente en cada culto, cuando hacíamos el llamamiento, había gente nueva que pasaba adelante. Nos pasó en Florida, nos pasó en Las Vegas, nos pasó prácticamente en todos los lugares. Tuvimos la oportunidad de predicar en algunas iglesias que nos invitaron. Creo que en dos o tres iglesias, una de ellas muy grande. Y fue también un tiempo muy bonito, ¿no? Conocer a hermanos de otras congregaciones, muchos de ellos que también nos conocen, también nos siguen. Y fue un tiempo realmente hermoso. Por supuesto, muchos kilómetros, muchos aviones, muchos viajes, muchos cambios de hora. Nosotros venimos ahora mismo con más de 8 horas de diferencia. Yo anoche a las 3 de la mañana estaba almorzando. Yo me levanté con un hambre tremenda, no había cenado el día anterior porque no tenía hambre y me hice un almuerzo yo solo a las 3 de la mañana. Luego, a las 5 de la mañana no sabía lo que hacer, me volví a acostar. Me volví a levantar a las 8, me volví a acostar y por primera vez en mi vida me levanté esta mañana casi a las 2:30 de la mañana con un sueño terrible y pidiéndole al Señor que no me entrara sueño en el culto, porque durante la noche no tengo sueño para nada. Veo pasar a la ambulancia, a los mendigos, a un perrito paseando, al camión de la basura y luego durante el día tengo un sueño que me estoy cayendo, ¿no? Elena lo lleva mejor, pero yo siempre el regreso lo llevo fatal. Espero que dentro de unos días ya me ponga otra vez al día, ¿no? Así que bueno, muchos saludos de muchos hermanos que conocen los nombres de ustedes, oran por las personas por las cuales oramos también aquí en la iglesia, mandan saludos, por supuesto, para Jerónimo, para Alberto, para Marcos, para Anderson. La gente muy agradecida, sinceramente, siempre metiéndote papelitos y cartas en los bolsillos, en las páginas de la Biblia, y todos son gracias, hermanos, gracias de todo corazón. Hemos también recibido unas cuantas ofrendas para lo que es la obra del Señor aquí en Canarias, sobre todo también para apoyar la finca en Alicante. Ya todo ese dinero se ha ingresado y también traía ahora un sobre con
con unas buenas ofrendas también para la obra aquí. La gente muy agradecida, de verdad, les digo, hermanos, la palabra que más he oído en este viaje es gracias, gracias, gracias de todo corazón, y es una actitud que nos conmueve, ¿no? Cuando ves a familias que hacen un esfuerzo tremendo, que viajan horas y horas y horas. Claro, aquí decir que una persona ha conducido 7, 8, 9, 10 horas es una locura, ¿no? Dice, pero bueno, en 11 horas recorremos todo el archipiélago canario, ¿no? Y nos salimos por el mar 7, 8 veces, ¿no? Allí conducir 8, 9, 10 horas no es nada, prácticamente vas a lo mejor de un estado a otro. Solamente el estado de Texas es muchísimo más grande que toda España, y los viajes son muy largos. Gracias al Señor nos han tratado de maravilla, hemos comido muy bien, gracias al Señor, y lo que no me termino de adaptar es a los desayunos americanos. Yo estoy acostumbrado a mi cortadito y tira para adelante, y cuando me llevaban a desayunar yo siempre preguntaba, una pregunta, ¿esto qué es? ¿Almuerzo? ¿Cena? ¿Qué cosa es esto? No es el almuerzo. Digo, no, yo no me como eso ni loco me como yo eso, ¿no? Y desayunan una barbaridad y luego después comen otra vez, y la verdad es que, bueno, gracias a Dios la comida no nos sentó mal. Lo que sí tuve muchos problemas con la garganta, pero debido al aire acondicionado. Me acuerdo perfectamente, fue la primera noche que hicimos una cena para más de 400 personas en San Antonio, y no sé por dónde me estaba cayendo el frío. Yo estaba un poco sudando y me enfrié y se me tiró al pecho, como me pasó ya, bueno, me ha pasado muchísimas veces, y al día siguiente estaba que me moría. Trancado del pecho, no podía hablar, llegué a una iglesia, no podía cantar, y claro, en todas las iglesias se conocen, quiero decir que se conocen todas las canciones nuestras de memoria, ¿eh? Solamente dar el tono en la guitarra y empezar 2 o 3 palabras, automáticamente la gente ya empieza a cantarlas. La verdad es que ha sido un viaje muy bonito. Quiero decirles que también fruto de este viaje es que hemos abierto una nueva congregación en Miami. No teníamos iglesia en Miami. Tenemos mucha gente en Florida reuniéndose en otros lugares, pero en Miami, digamos capital, no teníamos una congregación presencial. Lo que hacían los hermanos, que se reunían en sus respectivas casas, pero hemos alquilado una iglesia, ¿sí? Allí en Estados Unidos es muy común encontrar listas de muchas iglesias que las alquilan a varias congregaciones, incluso listas enormes de iglesias que se venden, ¿sabes? Iglesias, pero claro, iglesias de 4, 5, 7, 8, 9 millones de dólares, pero son auténticas ciudades, tienen de todo, absolutamente, ¿no? Pero hemos alquilado una iglesia en Miami, y el domingo pasado fue la primera reunión. Hoy tienen ellos la segunda reunión, y bueno, el sistema ya saben cuál es, ¿no? Los hermanos vienen, siguen todo el culto, toda la retransmisión de principio a fin. Después ellos son los responsables de cubrir con sus gastos. Estamos alquilando una iglesia por $1,300, y la primera ofrenda allí, de lo que se levantó de la gente, fueron más de $2,800, más aparte lo que la gente dio por internet. Es decir, que con lo que se levantó en la primera ofrenda casi se podían pagar 2 meses de alquiler. Dios es fiel. La primera reunión asistieron más de 100 y pico personas. No sabemos cómo va a ir la evolución de esta nueva congregación. Yo les he dado un plazo de 3 meses. Hemos hecho un acuerdo con el pastor que nos ha alquilado su iglesia, y le hemos dicho, mira, vamos a probar 3 meses. Si hay fidelidad, si hay seriedad, si hay constancia, ¿verdad?, pues renovamos a 1 año o lo que sea. Pero en principio hay 3 hermanos, nuestro hermano Daniel, Gregorio y Joel. Ellos son los encargados de abrir, de cerrar la iglesia, de dar los anuncios, en fin, cualquier cosa. Y a los 3 meses, pues vemos, ¿no? Vemos si ha habido ya compromiso, si ha habido seriedad, y seguimos adelante, o ya veremos lo que pasa. Yo les pido, por favor, que estén orando para que esta obra crezca, ¿verdad? Como están creciendo las otras iglesias que tenemos en Orlando, con el mismo sistema. También tenemos iglesia en Las Vegas, que gracias al Señor va muy bien. Ya están pensando en buscar otro lugar. Lo que pasa es que los alquileres allí son muy caros. Y también la iglesia en San Francisco también ha crecido. Es decir, hermanos, estamos muy contentos por todo lo que el Señor ha estado haciendo en estos últimos años. ¿Cuántos dicen amén? Estamos muy agradecidos con el Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan qué fecha es hoy. ¿Hoy qué día es? De marzo. Déjenme que les enseñe algo que a lo mejor echan ustedes de menos. ¿Se acuerdan de esto? Miriam las echa mucho de menos, ¿a que sí? ¿Cuántos las echan de menos? Nadie. Traía unas cuantas para regalar. Esta era, ¿cómo se llamaba? No sé qué PP o la HPP o no sé. Bueno, aquí la tengo por si acaso.
El 14 de marzo de hace 5 años tuvimos el último culto aquí, era un jueves, y me acordaré toda mi vida. Armando se me acercó, creo que también Cordy, y me dijeron, probablemente el domingo vamos a tener que cerrar la iglesia. Y yo dije, ¿por qué? No, porque se comenta que hay un virus, viene una epidemia, no sé qué. Y yo me negué. Yo dije, de eso nada. La iglesia no la vamos a cerrar. Pero bueno, la tuvimos que cerrar, ¿no? Al día siguiente, el día viernes y sábado, nosotros nos fuimos al Médano, al sur de la isla, y veíamos un ambiente muy raro. La gente no paseaba por las calles, apenas se movían coches. Y cuando llegamos aquí el domingo, que vivíamos aquí en aquel tiempo aquí en la iglesia, pues efectivamente no pudimos abrirla. Y ese fue el comienzo de lo que conocemos como la pandemia. No sé por qué, yo les he dicho a los hermanos que yo no tengo nada que ver con eso, yo no produje nada, yo no inventé esto, pero muchos me conocen como el pastor de la pandemia. Muchos en Estados Unidos dicen, usted es el pastor de la pandemia. Digo, hombre, no, yo no tengo nada que ver con aquello, yo también la pasamos juntos, ¿no? Entonces, el día 14 salió el anuncio en la televisión de que teníamos que cerrar las iglesias. Y fue un tiempo muy extraño, fue un tiempo muy raro. Las noticias nos dejaban con la boca abierta cada día. Me acordaré toda mi vida, tengo grabada muchas escenas en la mente. Me acordaré que la pista de patinaje de hielo de Madrid la tuvieron que llenar toda de cadáveres porque no había lugares para enterrar a tanta gente, no había tantos ataúdes en las funerarias. Veíamos noticias que nos sacudían, ¿no? Porque nadie sabía realmente cuánto iba a durar todo aquel tiempo. Como bien saben ustedes, nosotros seguimos transmitiendo los cultos, creyendo que alguien nos vería, por lo menos los hermanos de la iglesia. Por lo menos los hermanos de la iglesia creíamos que nos iban a seguir en la retransmisión, pero para nuestra sorpresa, durante aquellos días, el Señor comenzó a hacer una obra tan espectacular que ninguno, todos juntos, somos conscientes de lo que el Señor ha estado y sigue haciendo a partir de aquel tiempo. Miles y miles, yo no me atrevo a decir millones, pero sí puedo hablar, y sé que no me estoy equivocando ni exagerando, al hablar de miles y miles de personas que en muchas partes del mundo se convirtieron, se reconciliaron con el Señor, dejaron su antigua vida, se pusieron en orden, y ahí nacieron congregaciones pues en Estados Unidos, en Colombia, grupos en diferentes lugares que no hemos podido atender porque tenemos una gran necesidad de obreros. Pero miren, por ejemplo, en Perú hay un grupo muy grande de hermanos, ¿verdad? Nuestra hermana Margot, el Señor la ha utilizado mucho para llevar a muchas personas primeramente a su casa, y ahora creo que también se están reuniendo en un hotel. Y hablando de Perú, el día 14 y 15 del mes de junio estamos mandando a Alberto y a Anderson para que visite a los hermanos de Perú. Yo estaré con ellos, Dios mediante, en octubre, ¿vale? Pero el 14 y el 15 del mes de junio, Alberto y Anderson, ya digo, estarán en Perú visitando a los hermanos, y después se van a ir a Colombia para tener un campamento de jóvenes. Yo no sé si tenemos el anuncio ahí que lo podríamos proyectar un momentito para que todos vean las fechas de los campamentos que se van a estar celebrando de jóvenes, de niños, de adolescentes en Colombia, en Alicante, en Tenerife. Quiero decirles también que por primera vez se va a hacer un campamento de jóvenes en Colombia, y por primera vez vamos a usar la finca que el Señor nos ha permitido adquirir en Alicante para un campamento. Concretamente en Alicante las fechas serán, pues tengo aquí del 23 al 26 de julio. Espero que muchos jóvenes de aquí se animen a ir, y jóvenes también de la península puedan asistir. Decirles que prácticamente lo que es julio y agosto han llamado mucha gente para que les prestemos la finca de Alicante para campamentos, para retiros, y damos gracias al Señor de que la finca está en perfectas condiciones. Ahora mismo saben que están allí al frente de la finca Silverio y su esposa. Ya estuvo haciendo un trabajo extraordinario Jorge durante todos los meses que estuvo allí, trabajando muchísimo, y una vez más yo quiero agradecerle, porque la verdad que sin él hubiera sido imposible hacer todos aquellos trabajos que se hicieron. Y lo que ya digo, julio y agosto se van a llevar a cabo actividades de otras congregaciones, van a haber retiros hasta de 300 jóvenes en ese lugar. No todos se van a quedar a dormir ahí, muchos van y vienen, otros se quedarán en tiendas de campaña, pero sigan orando para que el Señor use esa finca y sea de bendición. Ahí están todas las fechas, espero que todos puedan asistir, y los que no puedan asistir, por lo menos que puedan apoyar de alguna u otra manera estas actividades, por lo menos con sus oraciones. Y si hay alguien que en un momento determinado pues quiere becar, quiere ayudar a uno o a varios jóvenes para que puedan asistir, pues sería estupendo. Por otra parte decirles, gracias, que Sarai me comenta que a final de este mes de marzo todos los que están anotados para el congreso que vamos a realizar en Madrid ya tienen que pagar el total, ¿vale? El congreso en Madrid va a ser en la época de Semana Santa,
La fecha es de jueves a domingo y es del 17 del 17 al 21, al 20, perdón, del 17 al 20, y ya tienen que pagar, ¿vale? Tienen que pagar a final de mes porque ya tenemos que comenzar a hacer pagos de muchas cosas que tenemos que reservar para que cuando ustedes lleguen ya estén todas listas, ¿eh? No solamente las instalaciones, los autobuses y otras muchas cosas. Tenemos ya la confirmación de que vamos a tener 2 pastores invitados, el pastor Enrique Montenegro, que es un gran maestro de la palabra. Yo aprendí muchísimo con él y él fue el instrumento que el Señor utilizó para poder viajar. La primera vez que fuimos a Argentina, él fue el que me abrió el camino y nos ayudó muchísimo. Y también tendremos al pastor Eduardo, que viene directamente de Israel, concretamente de la ciudad de Beersheba, donde él está pastoreando. Él va a estar también compartiendo la palabra. El lema del Congreso, ya lo sabéis, ¿cuál es? Entendidos en los tiempos. A ese Congreso, para sorpresa mía, van a venir muchos hermanos de Estados Unidos y de otros países, aunque realmente se hizo el primer Congreso para la Iglesia Virtual de Europa, para el grupo número 3, ¿verdad? Y España, pero van a venir hermanos de Estados Unidos y espero que muchos de ustedes puedan también asistir a ese evento, que yo creo que va a ser de mucha bendición. Los viajes a Israel los vamos a retomar. El año pasado saben que hubo unos problemitas, no pudimos lamentablemente atender todos los grupos que estaban anotados, pero toda esa gente, o muchos de ellos, sí van a poder viajar con nosotros en el mes de mayo. Nos vamos a Israel en el mes de mayo con dos grupos grandes y después vamos a volver otra vez para el mes de noviembre, ¿vale? Con 2 o 3 grupos, depende de la gente que se anote, porque hay mucha gente anotada que quiere ir y Priscila pues me está ayudando muchísimo en la organización de estos viajes porque es un trabajo brutal, ¿no? Muchísimo de horarios, de hoteles, en fin, un trabajo que sin ella sería totalmente imposible. Vamos a orar un momentito al Señor, dándole gracias al Señor, y aprovechamos para hacer una oración especial por nuestra hermana Marcela, que ingresa esta tarde en la residencia y mañana la estarán operando. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad y privilegio que nos das de estar en casa, de estar aquí con todos los hermanos que sabemos que han estado orando y nos han estado apoyando en oración todo el tiempo que hemos estado viajando de un lugar a otro. Señor, te pedimos por nuestra hermana Marcela de una manera especial. Tú sabes esa operación que ella va a sufrir. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que todo sea dirigido por ti, mi Dios. De principio a fin, sobre todo, dale mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad. Que sepa que todo está en las manos del Señor. Bendice a Raúl, su esposo, sus hijas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés con ella y que pronto podamos tener buenas noticias de que ha salido bien de esa operación y todos ha salido mejor de lo que habíamos soñado, Señor. Oramos también para que tú bendigas la palabra que vamos a escuchar en esta tarde y que sea de bendición lo que estemos compartiendo, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Antes de leerles un texto de la palabra, quiero leerles una carta. Tengo miles. Esta es la última que me ha llegado. Me la dio una hermana en mano en San Francisco hace unos días cuando estuvimos allí. Yo pensé que era cristiana hace 27 años, pero no. Yo era una mujer de doble ánimo. Fui lo suficientemente inconsciente y desordenada en todos los aspectos de mi vida hasta que la destruí. Incluso no solamente me hice daño a mí misma, sino a otras personas. Pero en el año 2020, una de mis últimas estupideces fue perder mi trabajo, y no por culpa de la pandemia. Me encerré durante 6 meses y descubrí sus prédicas. Pronto Dios me habló a través de usted. Yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo por completo. Y gracias a su mensaje fuerte y tajante, descubrí quién era. Y en ese mismo año conocí al que ahora sí es mi marido. Cambié de tierra y ahora soy feliz a su lado con mi Cristo. Ya no me meto en lo que no me importa. Soy fiel a mi esposo. Ya no tengo miedo de perderlo todo. Dejé mis vicios después de tantos años como el alcohol y otras cosas, ¿no? Lo dejé de un día para otro hasta la fecha, porque ya no quiero andar más tiempo a medias. Los milagros más grandes los he recibido por el nuevo estado de conciencia que me dieron sus palabras. Mi espíritu ahora está feliz y me siento muy bendecida y agradecida y estoy viviendo una vida comprometida con mi Dios. Tengo el empleo que siempre soñé. Tengo salud, tengo trabajo, tengo seguridad, tengo paz y lo más importante, tengo a Jesucristo en mi corazón. Bendecimos su vida, que Dios les bendiga, etcétera, etcétera, ¿no? Como esta,
podríamos leer miles de cartas y de mensajes que en estos últimos 5 años hemos estado recibiendo de personas que no conocíamos, a menos que nos cuenten personalmente, ¿no? Y podamos verles la cara. Miles y miles de personas que jamás desde esta pequeña congregación, en esta pequeña isla, en este pequeño país, nos podíamos imaginar que podíamos bendecir, si no al mundo entero, por lo menos a parte del mundo. Nos faltarían 10.000 vidas, como dice Elena. Nos faltarían 10.000 vidas para poder conocer personalmente a todas las personas que durante años nos han estado siguiendo y se han comprometido con el Señor y se han bautizado. Algunas están bajo nuestro ministerio, otras personas están en otras congregaciones, pero sea como sea, si viajaran ustedes con nosotros en cualquiera de los viajes que hacemos, se quedarían asombrados de la gratitud tan grande que la gente tiene, sobre todo a la palabra del Señor. No tanto a una persona, no tanto a un ministerio, aunque también lo dicen, ¿no? Pero sobre todo al poder de la palabra de Dios. Al poder esa palabra que les ha cambiado y transformado la vida para siempre, como esta hermana, ¿no? Que ella creía que era cristiana, pero se dio cuenta de que era muy mala cristiana, andando en desobediencia, andando en desorden, hasta que por fin decidió tomarse su relación con el Señor en serio, ir a por todas, no tener miedo a perder nada, porque ahora en Cristo es feliz y su vida está ordenada. Y eso nos llena el corazón de alegría, de gratitud, de gozo, saber que lo que hemos hecho, no solamente yo, sino por supuesto todos los hermanos que nos ayudan, ¿no? Todos los pastores que trabajan con nosotros, pues no ha sido un trabajo en vano, sino todo lo contrario. Dios ha recompensado su obra, su palabra no ha vuelto vacía, aunque en aquellos días de la pandemia predicando a sillas vacías, no estas, sino aquellas, ¿se acuerdan? Aquellas blancas que de vez en cuando, no sé por qué, porque nunca les dio el sol, pero se rompían solas. Me acordaré toda mi vida que casi al final, a la derecha del salón, había un hermano, hombre, era un hermano muy alto, un hermano muy corpulento. Se llamaba o se llama Adán, era de África. Y yo estaba predicando acerca de la noche que Pablo alargó el mensaje, porque al día siguiente tenía que salir de viaje y dijo, bueno, como es el último sermón que voy a dar, me alargo un poco más de la cuenta. Y dice que había un chico asomado en una ventana que se llamaba Eutico, que se quedó dormido. La predicación podía estar muy interesante, pero como alguien dijo, el sueño es lo más maleducado del mundo. Ya puedes estar delante del rey, ya puedes estar delante de quien quiera, que como tengas sueño te queda frito, ¿no? Y el muchacho se cayó y se mató. Y la Biblia dice que Pablo se acercó a él, oró por él y el Señor hizo un milagro, ¿no? Y en ese momento de estar predicando eso, y dije, y se cayó, oye, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Hace la silla, ¡pum! Y el hombre se cayó. Pero aparte que era un hombre corpulento, es enorme, un hombre grandísimo, Adán. Y nos quedamos todos, y yo le dije, hermano, ¿está vivo? Y me dice, sí, pastor, sí, pastor. Digo, porque si se hubiera muerto, yo no le aseguro que lo hubiera resucitado. Ese fue el apóstol Pablo. Yo no le llego a él ni a la suela del zapato, ¿no? Y la verdad es que vemos que la palabra ha surtido un efecto tremendo. La primera noche, cuando ya sabíamos que sí o sí teníamos que cerrar la iglesia, ahí arriba en esa habitación donde nosotros dormíamos, lo digo ahora después de años, ¿no? Me puse de rodillas y le dije al Señor, Señor, ¿qué oportunidad tan maravillosa tienes ahora para demostrar si esta obra es o no es tuya? Vamos a cerrar el rastro, no puede asistir nadie a la iglesia, no sabemos cuánto tiempo, solamente lo sabía el Señor en ese momento. Si esta obra es tuya, cuídala, Señor, protégela. Teníamos que seguir pagando el alquiler. En ningún momento tuvieron misericordia y nos dijeron, bueno, como sois una iglesia y no va a ir la gente, pues os perdonamos el mes o lo que fuera. No, en ningún momento. Al contrario. Pues el Señor comenzó a sorprendernos de una manera tan espectacular que comenzaron a llover ofrendas de medio mundo, de muchas personas que he conocido y de otras personas que probablemente nunca conoceré. Hasta el punto que cuando abrimos la iglesia y nos emocionamos, yo me acordaré, Priscila, aquí en la plataforma, que lloraba cuando veía entrar a los hermanos después de casi 2 meses sin vernos. Y además, ¿se acuerdan que después tuvimos que hacer unas listas y separar las sillas? Y algunos se enfadaban porque no me pusieron en la lista. ¿Y por qué pusieron a esta otra vez? Y a mí no me pusieron. Aquello era un lío terrible, ¿no? Y bueno, teníamos que llevar unas listas ahí en la entrada. Se le ponía el famoso liquidito en las manos. En fin. Y cuando ustedes entraron, encontraron que la moqueta de la iglesia era nueva. Se había cambiado durante el tiempo de la pandemia. Estas sillas que las encontró milagrosamente Anderson en internet eran nuevas cuando ustedes entraron y pudimos
comprar algunas cosas que le hacían mucha falta a la iglesia a raíz de todo aquello. También pudimos ayudar, gracias al Señor, a algunos hermanos, ¿verdad?, con sus alquileres, con sus deudas, con sus cosas. Y el Señor fue tremendamente fiel y misericordioso. Y desde ese día, el Señor no ha parado de bendecir esta obra. Pero no solamente a nivel local, sino que lo que se ha producido, la expansión, la explosión que se ha producido, a todos nos ha dejado sorprendidos con la boca abierta. Hasta el punto que hoy en día, si tuviéramos ya pastores bien preparados, podrían perfectamente ir a muchas partes del mundo y ya la gente está esperando a que llegue la persona idónea para atenderles. Pero en aquellos días, prácticamente el primero o el segundo día, orando al Señor, el Señor me habló muy clarísimamente, muy directamente a través de este versículo, que yo lo leí en su momento, yo lo compartí, pero quiero volver a leérselo a todos ustedes para recordarles aquellos días. Se encuentra en el capítulo 26 del libro de Isaías, concretamente el capítulo 20. Aparte del Salmo 91 que nos aprendimos de memoria, ¿se acuerdan? Este versículo fue clave en aquellos días y dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Lo leemos juntos, hermanos? ¿Les parece? Los que están ahí también en sus casas, en las iglesias, por favor, léanlo conmigo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Oye, era como un versículo clave en aquel momento, ¿no? Por primera vez en la historia, todas las iglesias evangélicas y no evangélicas del mundo se cerraron. Muchas no hicieron nada, no retransmitieron, no hicieron nada por WhatsApp, ni por Facebook, ni por las redes sociales. Muchos murieron, muchas iglesias nunca volvieron a abrirse. Pero nosotros entendimos, por lo menos yo desde el primer momento entendí que era una oportunidad para tener más tiempo para dedicárselo al Señor. La gente no iba a estudiar, no iba a trabajar, no iba a pasear. Y aquellos que decían, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, es que no tengo tiempo para orar, ahora sí vas a tener todo el tiempo del mundo. Y comenzamos a leer más que nunca la Biblia y comenzamos a acercarnos al Señor. Y aunque algunos se engordaron en aquellos días, porque algunos comían y comían, yo curiosamente adelgacé, porque yo quitaba todas las sillas de la iglesia y convertí la iglesia en mi gimnasio particular. Y yo hacía deporte y corría y saltaba y hacía todo tipo de ejercicios aquí adentro. Y bueno, adelgacé, pero algunos cuando volvieron a la iglesia, tuvimos que abrir las dos hojas de la puerta de la iglesia y tuvieron que entrar así medio de ladito, ¿no? Pero bueno, sea como sea, tenemos que recordar que en aquellos días el Señor comenzó a hablar muy claramente de que la vida es efímera, que las cosas pueden cambiar así, en minutos. Y hoy estamos haciendo una actividad y estamos bien y estamos sanos y tenemos trabajo y estamos haciendo planes y mañana puede cambiar la vida completamente. Me acuerdo cuando paseaba a Trotsky. ¿Os acordáis de Trotsky? ¿Cómo lo echo de menos? ¿Cómo lo echo de menos a mi viejo Trotsky? Yo salía a pasear con él y estaba toda la ciudad vacía. No se veían coches, no pasaban aviones. Se oía el canto de los pájaros, se respiraba mejor que nunca. Y la gente, cuando te veían pasar por la acera, si por casualidad el que venía o tú tosías, la gente cruzaba la acera porque parece que eras como, no sé, una especie de vampiro, ¿no? Una especie de transmisor. Me acuerdo que teníamos un montón de zapatos en la puerta de la iglesia porque cuando entrábamos nos quitábamos los zapatos, los teníamos que limpiar. Bueno, aquello fue algo tremendo. Pero el Señor nos guardó. Amén, hermanos. Gracias al Señor, ni en la iglesia del Puerto de la Cruz, ni en la iglesia de Santa Cruz, creo que las de Fuerteventura en aquel tiempo no estaban con nosotros, nos guardó el Señor y nadie perdió la vida, ¿no? Hemos conocido ahora en este viaje algunas familias que perdieron 5 y 6 miembros, padres, madres, sobrinos, hijos, maridos, esposas, y eso me ha impactado mucho, ¿no? Cuando más se acercan y te dicen, yo perdí a 5 miembros de mi familia durante el COVID. Conocí también a un pastor que estuvo al borde de la muerte, conectado a una máquina, a un respirador, pensando que en cualquier momento moría. Pero el Señor nos guardó, el Señor nos protegió. Estuvimos encerrados un tiempo dentro de nuestras casas con una actividad frenética. ¿Se acuerdan ustedes de las obras de teatro que hacíamos?
¿Se acuerdan ustedes las competiciones bíblicas? Que algunas se enfadaban porque siempre respondía la misma con las respuestas, y cuando respondía la otra decía, ay, pero siempre gana la misma, y se enfadaban, ¿no? Pero fue realmente un tiempo, no puedo decir que lo echo de menos, pero fue un tiempo cuando nació lo del pastor online, cuando nació lo de los devocionales, y fue un tiempo realmente que lo tenemos grabado en nuestra mente, ¿verdad? Ahora bien, lo que nos pasó a nosotros durante ese tiempo, cómo el Señor nos protegió, vemos que a lo largo de la historia, cuando Dios quiere usar a una persona, cuando Dios tiene un plan con alguien, Dios lo protege y lo usa de una forma especial. He elaborado una pequeña lista, la lista sería interminable, ¿no? Pero por ejemplo, si nos remontamos al principio de la historia de la humanidad, vemos que hay un momento que la humanidad estaba totalmente destruida, con una promiscuidad sexual brutal, con violencia, con agresividad tremenda, juntándose lo espiritual con lo natural o con lo carnal. Y Dios dijo en aquel momento, basta, se acabó, basta. Porque así como enfatizamos el amor y la misericordia y la gracia de Dios, también tenemos que partir de la base que a veces Dios dice, basta, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y la ira de Dios, la venganza de Dios sobre sus enemigos es tan real como su amor o como su misericordia. Y Dios se enfada y Dios se indigna. Y Dios muchas veces dice, hasta aquí hemos llegado, amigo. Y entonces Dios, mirando hacia la tierra, dice que encontró un hombre diferente a todos los demás. Un hombre que vivía en el mismo mundo de todos, pero que él no se dejó cambiar por las circunstancias, por el ambiente del mundo, sino todo lo contrario, él se mantuvo fiel. Pero no solamente él, sino que además hizo algo muy importante que a veces se enfatiza muy poco, y es que también supo mantener la unidad familiar. No es que no era un gran hombre de Dios y sus hijos eran un desastre. No, 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 no. Dios le dio sabiduría y gracia para que a sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, como así se llamaban, los logró incluso hasta involucrar en la obra. Porque a veces ocurre que a lo mejor hay un padre que está involucrado en la obra del Señor, pero sus hijos no quieren servir al Señor, no están involucrados en la obra de Dios. Pero en esta ocasión, gracias al Señor, sí. Los 3 hijos ayudaron a su padre a la construcción de aquel enorme barco gigantesco, que dicho sea de paso, creo que es en Kentucky, en los Estados Unidos, han construido el arca de Noé en tamaño real. Es impresionante, hermano. El otro día vimos un documental estando allí. El arca de Noé en tamaño real es algo descomunal. La capacidad cúbica que tenía para los animales, para la comida, las habitaciones, los 3 pisos que tenía. Bueno, algo realmente tremendo. Espero, si algún día el Señor me da la oportunidad de ir a poder verla y hacer algunos devocionales, ¿no? O dentro o fuera. Pero sea como sea, Dios lo guardó, Dios lo protegió. Y no fue fácil, porque no fue un trabajo de un día, ni de 2, ni de 3, ni de 4. Fueron 120 años. La constancia, la perseverancia, el vencer, el decir, bueno, ya no aguanto más, todo sigue igual, estoy perdiendo mi tiempo, estoy malgastando mi vida. Todo eso lograron superarlo, no cayeron en la tentación de decir, bueno, mira, ya está, aquí no pasa nada, llevamos ya 80 años trabajando y aquí no cae ni una gota. Pero fueron personas que le creyeron a Dios, personas que dijeron, si Dios ha dicho esto, tarde o temprano, esto se va a cumplir. Es como yo le he estado diciendo ahora a los hermanos que hemos visitado allí en Estados Unidos. Digo, miren, hermanos, durante siglos hubieron hermanos que hablaron y predicaron de la primera venida del Señor Jesucristo y no lo vieron cumplir. Algunos profetizaron dónde iban a ser, otros cómo se iba a llamar, otros de qué familia iba a proceder, y murieron sin ver el cumplimiento de esas profecías. Pero nosotros, gracias al Señor y la generación que conoció personalmente al Señor, podemos mirar hacia atrás y decir, oye, aquello que durante siglos y siglos se escribió, se profetizó y no lo vieron, finalmente muchos lo vieron y lo contemplaron y pudieron comprobar que la palabra de Dios sí o sí se cumple. Amén, hermanos. Pero es que ahora nosotros estamos más o menos en la misma situación, porque estamos esperando como aquellos que esperaban la primera venida del Señor. Ahora nosotros estamos también esperando, pero su segunda venida. Estamos esperando los acontecimientos finales. Estamos esperando que lo que hemos predicado por años y años y años, en algún momento se va a cumplir. Yo me acuerdo cuando Elena y yo éramos prácticamente recién casados, que nos fuimos a vivir una granja en un pueblo perdido de la provincia de Burgos llamado Medina de Pomar, ayudando a jóvenes a salir de la droga. No teníamos ni idea cómo se hacía aquello, pero allí estuvimos en aquella finca y criábamos animales, e íbamos al monte a cortar leña, íbamos al campo a recoger patatas y todo aquello. Yo me acuerdo que después de la comida
Yo le daba a aquellos jóvenes que querían salir de la droga estudios de Daniel y de Apocalipsis. Y no había todavía nacido ni Priscila. Fíjense los años de los que estamos hablando. Y durante más de 40 años estaba hablando del anticristo. Durante más de 40 años estaba hablando de los sellos, de las trompetas, de las copas, del falso profeta, etc. Y todavía no lo he visto cumplir. Pero estoy plenamente convencido que algún día, si no lo veo yo, algunos lo verán, porque la palabra de Dios sí o sí siempre se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos cuánto tiempo nos falta. Ni sabemos, ¿verdad? Ni el día ni la hora. Pero sí sabemos que los acontecimientos finales se están llevando a cabo con una velocidad tan alarmante que yo no sé si al final de este año el mundo que hemos conocido, estamos conociendo ahora, va a ser el mismo. Porque hoy en día, en una hora, puede producirse un cambio que antes se tardaban siglos en que se llevara a cabo. Y Dios protegió a Noé de una forma sobrenatural. Y vino el diluvio y no le pasó nada, ni a él ni a su familia, porque también sus hijos estaban casados. Y también sus hijos supieron llevar, ¿verdad?, a los pies del Señor, a la obediencia de la palabra, a sus esposas. Lo cual quiere decir que la persona que se esfuerza y permanece fiel al Señor, el Señor tarde o temprano lo honra, lo usa y lo bendice. Así que si alguien aquí lleva orando años por algún familiar, por algún hijo, por algún vecino, por alguien, y todavía no has visto el resultado de tu oración, persevera, hermana, persevera, querido hermano. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios protegió a Noé, pero hermanos, tiempo más tarde, cuando se le ocurrió en un error terrible, porque nunca tenía que haber hecho eso, fue un error, tal vez se dejó arrastrar por sus hijas o por su esposa, quién sabe. Dice la Biblia que cuando Lot, sobrino de Abraham, se separó de su tío Abraham, dice que fue poniendo sus tiendas en dirección a Sodoma y Gomorra. No es que hoy estaba con el tío y mañana ya está en Sodoma y Gomorra, no, fue un proceso. Un poquito ahora, un poquito mañana, y cuando te das cuenta, ya no está viviendo en una tienda de campaña, está en una casa de adobe, de obra, viviendo con sus hijas. Se metió en la boca del lobo, tal vez no lo sabía. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que el lobo lo estaba pasando mal. Ahora, ¿qué haces tú cuando estás en un lugar y lo estás pasando mal? Por ejemplo, imagino que oras, ¿no? Señor, sácame de esta situación, sácame de este trabajo, dame otro mejor. Dice la Biblia que Lot se afligía cada día, viendo cómo vivía la gente, viendo cómo la gente vivía en una vida desordenada, desenfrenada, terrible, pero no hacía nada. Lo pasaba mal, pero ahí estaba. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el último momento que un ángel lo agarrara y le dijera: sal ya, hombre, deja ya esta vida, que este no es tu sitio? Mira, no hay nada peor en la vida, y es una opinión personal que quiero dar. Yo creo que no hay nada peor en la vida que dedicarte a algo o estar en un sitio que Dios no tiene para ti. La verdad, yo creo que eso tiene que ser una tortura. Pero qué bendición tan grande cuando estás en el sitio y estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Es una bendición, disfrutas. Habrán problemas, luchas, dificultades, te cansarás, irás para arriba, para abajo, pero hay un gozo en tu corazón porque estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga. Bueno, pues Lot sabía que ese no era su sitio, pero no movió ni un solo dedo. No fue capaz como cabeza del hogar de decir: oye, nos vamos, se acabó. ¿Qué futuro le vamos a dar a nuestras hijas? Si vamos a una ciudad corrompida, corrupta, perversa, maligna, como Sodoma y Gomorra, no nos extrañe que un día nuestras hijas se enamoren de estos tipos. Y así pasó, que se enamoraron de hombres corruptos, porque la ciudad donde vivían era una ciudad de corrupción. Pero el Señor tuvo misericordia y lo sacó. Le dijo: no mires atrás. Su esposa miró, todos sabemos, ¿verdad?, lo que pasó. Sin embargo, mi querido hermano, Dios protegió a Lot porque se dejó usar por el Señor, sacándolo de ese lugar en el cual nunca tenía que haberse metido. Si tú has estado, escucha bien lo que te voy a decir ahora, si tú has estado o estás en un lugar de bendición donde Dios te está usando y bendiciendo, por amor de Dios, no lo cambies por un lugar equivocado donde no está la bendición de Dios, sino está tu esfuerzo y tu trabajo cotidiano. Imagínense mi caso. Soy pastor, llevo más de 44 años sirviendo al Señor junto con Elena. Hemos abierto iglesias, hemos ido por aquí, hemos ido por allá, y ahora mañana me ofrecen un trabajo de director de un banco. Sueldo, 15.000 euros mensuales. 4 pagas al año.
60 días de vacaciones al año. Vengo el próximo domingo y le digo, hermanos, perdónenme, pero me han ofrecido un chollazo. Me han ofrecido el trabajo de mi vida. Chao. ¿Ustedes creen que yo haría eso? Es que mire, ni me tienta nada de eso. Aunque me pusieran 1 millón de euros encima de la mesa, jamás en mi vida dejaría de servir al Señor por ganar más dinero o estar más cómodo en otro lugar. Jamás en mi vida. Es que ni me tienta. El diablo sabe que por ahí conmigo la tiene de perder. Tal vez por otro lugar, pero por ahí el diablo sabe que conmigo no tiene ninguna posibilidad. Así que Lot estaba al lado de su tío. Su tío llega un momento y le dice, mira, hay problemas entre tus pastores y mis pastores porque no hay pasto para todos. Vamos a tener que tomar una decisión. Nos separamos hasta que este tema se solucione. ¿A quién se le ocurre salir de estar bajo la cobertura de Abraham? ¿Cómo me hubiera gustado a mí haber estado al lado de Abraham? ¿A ti? Imagínate, el padre de la fe. Salí de ahí para meterte ¿dónde? En Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué? Porque en Sodoma y Gomorra no tengo que estar todas las noches tirando de la cuerdita, clavando el clavo y viviendo como un nómada, sino tengo mi casa. Y yo imagino a Lot con una mecedora. Los argentinos se lo imaginarían con un mate en la mano, ¿no? ¿Dejar a Abraham? ¿Para qué? ¿Por Sodoma y Gomorra? Menos mal que el Señor lo protegió, pero terminó perdiendo su familia. Al final luchó tanto por su familia que terminó perdiéndola. Tú no, lo que tienes que hacer es pelear más por Dios. Y cuando tú pelees más por el Señor te va a dar a tu familia. Pero si pones a tu familia primero que el Señor, ten cuidado que al final puedes terminar perdiendo hasta tu propia familia. Yo sé que nadie dice amén porque es muy duro lo que estoy diciendo, pero es así. ¿No protegió el Señor a su pueblo en Israel? Las 10 plagas destrozaron el país. Y Egipto era un imperio, hermanos, ¿eh? Era el Estados Unidos de aquella época. Un imperio, una potencia militar mundial. Las 10 plagas en un año lo desmantelaron. Reventaron el país de pies a cabeza. ¿Le pasó algo a los hijos de Israel? Ni uno pereció. Es más, en la última plaga, dice la Biblia que pasó un ángel buscando lugares donde hubiera un primogénito y no estuviera la puerta pintada con la sangre del cordero. Y la Biblia dice que los que se fiaron de pintar con la sangre de un cordero los postes, el dintel, la puerta de la casa, no perecieron. Pero no solamente el Señor los protegió en Egipto, los protegió en el desierto. Quieren agua, tengan agua. Quieren una nube una especie de paraguas, un paraguas gigante, ahí la tiene. Quieren calor durante la noche, columna de fuego. Quieren maná, toman maná. Quieren pan, toman pan. Quieren carne, toma carne. Dios los protegió constantemente. ¿Por qué? Porque estaban en el lugar donde Dios quiere que estén. Y cuando tú asegúrate, mira, tú sobre todo lo que tienes que asegurarte y preguntarte, sobre todo como hombre, como cabeza del hogar, porque me imagino que en tu casa tú eres la cabeza, como dice la Biblia, ¿sí o no? Ostras, hoy están apagaditos, ¿eh? No sé qué os pasa, no sé si yo vengo muy revolucionado de United States, ¿ok? Pero, a ver, me estáis siguiendo, ¿no? Digan los que están allí en Miami, amén, porque los de aquí no me hacen ni caso. Gracias, hermano. Tú asegúrate de que estás en el lugar donde tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. Porque yo me encuentro a Elías en el desierto. El país está muriendo de hambre, se está muriendo en la miseria, y sin embargo Elías está protegido en una cueva y todas las mañanas vienen los cuervos y les traen pan y le traen carne y tiene agua. Es decir, que más vale estar en una cueva con la bendición de Dios que estar en un palacio donde no está Dios. Porque David era más feliz en el desierto con la bendición de Dios y tocando un arpa que Saúl con la corona en la cabeza y metido en el palacio en Jerusalén. Así es que lo importante es que tú digas con toda seguridad: yo estoy en este momento en el lugar y haciendo lo que Dios quiere para mi vida. Si eso es así, olvídate de la comida, olvídate de la ropa, olvídate de todo. Porque como estás activo en la obra de Dios, todo lo que te va a hacer falta te va a venir por añadidura. Pero en el mundo fuera de Cristo no hay añadidura, querido. Donde hay añadidura es cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. En lo demás hay pagas, en lo demás hay otras cosas, pero la añadidura es para los que están primeramente integrados e involucrados en el reino de Dios. Por eso David fue protegido por el Señor de una forma milagrosa. Todo un ejército buscando a un hombre, como él decía, una hormiga, y no lo encontraron. No lo encontraron. Huyendo de cueva en cueva. El Señor lo protegió, el Señor lo cuidó de una forma tremenda. ¿Y por qué digo todo esto? Porque a todos y a cada uno de nosotros en aquellos días de pandemia
el Señor nos protegió de una manera tremenda, tremenda. Y muchos que habían estado en el alcoholismo, estando solos en casa, no volvieron al alcohol, sino volvieron al Señor. Y hoy en día están más fuertes que antes de la pandemia. Porque buscaron al Señor, porque pusieron al Señor en primer lugar en sus vidas. Y cuando una persona pone su vida en las manos del Señor, aunque pases por una tormenta y se rompa todo, tú estarás firme, porque caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y si no, miren a Pablo. El apóstol Pablo iba preso a Roma, pero iba preso a Roma porque él decidió apelar al César. Es decir, él como ciudadano romano tenía el derecho de que el mismo César de Roma hiciera de juez. Y él, utilizando ese derecho, dice: yo apelo al César, porque sé que aquí donde estoy no va a haber justicia. La Biblia dice que lo montaron en un barco junto con 200 y pico más, y cuando iban de camino, el barco de Pablo se hunde, se rompió, y llegaron flotando en troncos, en madera, en barriles, a la isla de Malta. El Señor lo cuidó y el Señor lo protegió. Pero es que antes de zarpar, escucha esto, antes de zarpar en la cárcel, estando preso, el Señor le dijo: Pablo, así como has hablado de mí en este lugar, también tienes que dar testimonio de mí en Roma. El barco se le hundió. Sabéis también que Malta tuvo una experiencia con una víbora, ¿no?, que le picó y pensaban que se iba a morir porque era un homicida, etcétera, etcétera. ¿Llegó o no llegó Pablo a Roma, hermanos? Llegó perfectamente. Y desde Roma escribió cartas, las tenemos en la Biblia: Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Es decir, que no estuvo sumergido en una depresión: se me hunde el barco, me pica una víbora, ningún hermano está conmigo, me traiciona, me abandona. No, no, él está activo en las cosas de Dios. Porque, repito, más vale estar, aunque sea en una cárcel, con la bendición de Dios, que en un palacio sin la presencia del Señor. Y el Señor lo protegió de una manera tremenda. ¿Y qué me dicen a mí de Daniel? Daniel, aquel que sabía que no se podía orar por un tiempo, por edicto real, y dice que él oraba por la mañana, por la tarde y por la noche, abría las ventanas de su casa mirando en dirección a Jerusalén, y dice que por quebrantar ese mandamiento del rey antibíblico fue lanzado a un foso lleno de leones. Ahora, a mí sinceramente me gustan mucho los leones. Yo no sé si han visto en internet, hay alguien, no sé cómo se llama, que siempre está rodeado de leones y panteras y tigres. ¿Habéis visto ese muchacho, no?, que él va por el campo y se le sube la pantera en la espalda y coge las crías del tigre? ¿Cómo me gustaría a mí poder hacer eso? Pero claro, yo creo, me parece, ¿no? Gregorio, no sé, dime tú, que yo me acerco a una jaula de un tigre y le quito un cachorro y mañana allá, mañana, en vez de la mascarilla, ya no tendría ni dónde ponerme la mascarilla. ¿Qué te parece? Y el Señor lo protegió de una forma maravillosa, porque él se mantuvo firme en el Señor. Y el que persevera en el Señor y demuestra valentía, el Señor lo honra y lo bendice. Oye, es que hay un versículo que solamente es para nosotros los hombres, perdonen hermanas, pero es que dice así, dice: portaos varonilmente. Algunas piensan que es para ella, pero no, es para nosotros. Portaos varonilmente. No, es que la Biblia dice: sí, pero no es para ti, hermanita, es para nosotros. ¿Me entienden, no? Y a los tres amigos que le dieron una segunda oportunidad para que se postraran ante aquella estatua de oro construida por el rey Nabucodonosor, que hizo una fiesta, utilizó la música, utilizó a los artistas de la época para ponerlos al servicio del rey, y les obligaba a la gente a postrarse ante aquella imagen. Ellos dijeron: aunque nos dé 1000 oportunidades más, no nos vamos a postrar, porque nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego. Pero si no nos libra, es decir, que si el Señor quiere que hoy muramos quemados, tampoco nos vamos a postrar. Y el Señor los guardó. No significa que siempre lo haya hecho así el Señor, porque muchos hermanos nuestros, sabéis, han muerto en la hoguera. Hace 15 días, estando en Estados Unidos, me llegó la noticia de que han decapitado a 70 hermanos nuestros en África, Y ahora en Siria están crucificando y matando a palos en las plazas públicas en Siria a nuestros hermanos en Cristo, No siempre el Señor, digamos, que actúa como actuó en aquel momento, pero en aquel momento aquellos 3 jóvenes fueron salvados milagrosamente por la mano del Señor. El apóstol Juan fue protegido. La historia secular cuenta que lo quisieron matar en varias ocasiones, pero el Señor todavía tenía planes para él y lo mandan al destierro, a la isla de Patmos. Y allí el Señor, a un anciano de más de 100 años, lo cuida, lo bendice y lo usa hasta el día de hoy, que leemos el famoso libro del Apocalipsis. No siempre el Señor protege a sus mártires, pero les da una gracia especial para poder ser fiel hasta la muerte. Ahora, cuando vayamos al Escorial el mes que viene,
a San Lorenzo del Escorial, el palacio donde tenía una segunda residencia Felipe II, el rey de España. Si uno se sube a lo alto de la montaña, uno puede ver que las dimensiones son exactamente iguales que las del Templo de Jerusalén, pero tiene forma de parrilla, como una parrilla, porque en la parrilla asaron a San Lorenzo y murió quemado. Pero sea como sea, nosotros hoy por hoy podemos decir que el Señor nos ha guardado, que el Señor nos ha protegido, nos ha dado salud, como nuestra hermana Marcela subirá aquí y dará testimonio de que el Señor se ha glorificado en su operación, porque Dios es bueno y maravilloso. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Amén. Como también en aquel momento dijimos que iríamos a Israel por primera vez toda la familia, después de la prueba tremenda que pasamos con la salud de Miriam, y el Señor nos permitió ir. Entonces, hermanos, es verdad que hay luchas, es verdad que hay pruebas, es verdad que hay dificultades, pero tenemos que recordar, tenemos que tener memoria de cómo el Señor nos protegió y cómo el Señor nos usó y nos bendijo en aquel tiempo. Lo cual quiere decir que el Señor cuenta con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Considérate privilegiado, de verdad lo digo, hermano, para la gloria del Señor. Considérate honrado de poder estar en este momento, en este lugar, donde sabes que es un instrumento que el Señor está utilizando por su infinita misericordia, no por nuestros méritos, no porque seamos mejores que nadie, ni muchísimo menos, sino por la gracia del Señor. Dios ha decidido usarnos, ¿verdad?, prosperarnos de una manera extraordinaria para que podamos bendecir y prosperar a otros hermanos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a poder estar mandando hermanos, por ejemplo, como ahora va a ir Anderson y Alberto a Colombia, a Perú? ¿Quién nos iba a decir que, por ejemplo, este fin de semana, creo que, o el próximo, nuestro hermano Marcos y su esposa se van a ir a atender nuestra iglesia en Bruselas? Y nuestro hermano Iván se va a ir de la iglesia que tenemos en Alicante, se va a ir a la iglesia que tenemos en Madrid. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a poder tener en la ciudad más corrupta, en la ciudad del pecado, como se le llama en Estados Unidos, una iglesia del Centro Evangélico Vida Nueva en Las Vegas? Pues la tenemos, hermanos. Y en San Francisco, donde huele a droga por todos los lados, y donde hay una promiscuidad sexual y el foco de los de la banderita de colores y todas estas cosas, allí también tenemos una iglesia. Y en Miami, y en Orlando, y en otros lugares. Hermano, quiero decir con todo esto que el Señor nos ha mostrado muy claramente que cuenta con nosotros. No digo que no cuente con los demás, pero algo que nosotros tenemos bien claro es que no competimos contra nadie. No competimos, no tenemos rivalidad con nadie. Al contrario, oramos y pedimos que el Señor bendiga, que bendiga a todos los ministerios. Qué bendición que ahora dentro de un mes vamos a poder presentar a otro matrimonio que han sentido en su corazón unirse a nuestro ministerio. El hermano Luis y su esposa de Perú se van a incorporar también a nuestro ministerio. Hermanos queridos, quiero decir con todo esto que los tiempos que el Señor nos está permitiendo disfrutar desde aquellos días de la pandemia son realmente extraordinarios. Ni en nuestros mejores sueños nos podíamos haber imaginado todo lo que el Señor nos ha permitido ver y disfrutar, porque algo que hemos aprendido es a disfrutar de nuestra comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, disfruta, disfruta como cristiano, disfruta, aleluya. Es verdad que hay luchas, hay pruebas, se llora, se sufre, se padece, pero también se disfruta, hombre, gloria a Dios. También se disfruta de la comunión con los hermanos, de la comunión con el Señor. Y tengo un anuncio especial que darles y lo he dejado para el final, no por ser menos importante, sino todo lo contrario. El Señor ha puesto en mi corazón que por primera vez hagamos algo el año que viene que nunca hemos hecho en todos estos años. Todos los años vamos generalmente 2 veces a los Estados Unidos, ¿no? Vamos ahora, como hemos ido, primero de año generalmente, y en septiembre, para visitar a las iglesias allí y estar con ellos en los aniversarios. Y tenemos el congreso en Alicante o donde toque. Pero el año que viene he sentido en mi corazón hacer un solo congreso en un solo lugar. Estamos en contacto con 2 iglesias muy, muy grandes de los Estados Unidos para que nos cedan, nos presten gratuitamente sus instalaciones. Y queremos, o bien en Atlanta, que es donde tenemos un contacto muy importante, o en la zona de Florida, hacer un solo congreso para que todos los hermanos del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 podamos asistir a un congreso internacional del Centro Evangélico Vida Nueva. Todavía no tenemos el lugar. Los pastores con los que hemos contactado están hablando
con otras personas a las cuales también le tienen que un poquito rendir cuentas, ¿no? En cuanto tengamos la respuesta del lugar, inmediatamente pondremos la fecha. ¿Por qué les digo esto? Porque sé que a muchos de ustedes les haría ilusión estar allí, ¿sí o no? ¿A que sí? ¿A que sí? Entonces lo que tienen que hacer, una vez que ya demos la fecha, es comenzar a ahorrar. Para que tengan para el billete, para que tengan para la estancia. Ahora, hemos propuesto, en Estados Unidos hay muchísimas casas gigantescas de estas que son del sistema de B&B, que se pueden alquilar muchas de esas casas y compartir los gastos entre 3, 4, 5 familias que puedan estar, por ejemplo, de jueves a domingo en ese lugar. Estamos buscando un lugar grande porque estamos hablando de miles de personas. No estamos hablando de un congreso de 40, 50, 80, 100, 200, 500 personas. Estamos hablando de un congreso muy grande donde van a venir gente de medio mundo y donde va a ser un tiempo realmente extraordinario. Esto es un proyecto. Todo esto es si Dios quiere. Amén, hermanos. A mí me da, no digo pánico, pero soy muy cauto a la hora de hacer planes a largo plazo. Nosotros podríamos tener la agenda llena en los próximos 4 o 5 años, pero yo me niego a trabajar así. Vivo el día a día, pero como este es un evento que lleva mucho trabajo, muchísima organización, seguramente también contaremos mucho con Saray, que tiene mucha experiencia en organizar eventos, pues una vez que tengamos el lugar, y espero, la idea es en el Congreso de Alicante decir ya la fecha y el lugar. Empiecen a ahorrar, mis queridos hermanos, porque sería maravilloso que todos ustedes en esta tarde pudieran viajar con nosotros a los Estados Unidos. ¿Por qué lo hacemos allí? Porque es donde más gente tenemos, es mucho más fácil viajar de otros países allí que a otro. Así que estén orando por este proyecto para que sea de mucha bendición. A lo mejor los jóvenes que están buscando su media naranja, en ese congreso la pueden encontrar, aunque sea así rubita de ojos azules. A lo mejor usted, hermanita, que está orando para que encuentre al príncipe azul, a lo mejor lo encuentra allí, quién sabe, ¿no? Pero sea como sea, estamos muy ilusionados porque hay muchísimos hermanos que les haría mucha ilusión poder estar todos juntos durante unos días en un solo lugar, hablando al Señor a través de su palabra, teniendo comunión, y estoy seguro que va a ser, si Dios lo permite, un evento maravilloso. Oren para que se haga realidad. Amén, hermanos. Cerramos nuestros ojos en esta tarde y le damos muchas gracias al Señor por todo este tiempo maravilloso que Él nos ha permitido disfrutar y